Marco. Hola Luis, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por el honor de hacer una pequeña presentación de tu trabajo. Eh, bueno, a Luis lo conocemos ya desde hace 2, 3 años, de manera virtual principalmente, pero también hemos tenido el honor de compartir ahí algunas oportunidades físicamente. Eh, Siempre es agradable eh, ver que los profesionales dedicados a los impuestos puedan producir literatura, ¿ya? En este caso se trata de una obra, de una segunda edición, de un trabajo que nos entrega valiosa información, porque se lo recomendé a mis alumnos precisamente del curso de Derecho Comercial, de Derecho Societario, porque es un trabajo que ahora está ampliado, pero que aporta información concreta, muy útil y real a las personas que están introduciéndose o que necesitan hacer rápido una consulta del tema societario. De lectura amena, digerible, ¿no es cierto? Y que aporta lo importante, el núcleo de la información de una serie de legislaciones que tenemos en nuestro país. Como sabemos, tenemos el Código de Comercio, tenemos las leyes especiales sobre sociedades de personas jurídicas, las SPA, que tienen una nomenclatura especial, la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada, las encomenditas por acciones, las empresas EIRL, ¿no es cierto? Y todo aquello requiere a veces consultar un buen texto, y obviamente la obra que nos entregó el año pasado y que viene remozada ahora de Luis Marín es realmente útil en ese sentido. Así es que bueno, te felicito Luis por esta segunda edición. Y a seguir escribiendo, a seguir aportando. Muchos de los que están acá probablemente pertenecen también al Linked Access, así que también ahí ustedes siempre ven a Luis aportando su dato técnico, digamos, sobre los temas societarios. Así que felicitaciones y gracias por la oportunidad, y que todo salga excelente día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco Antonio, por la presentación. Te agradezco mucho haberte dedicado de tu tiempo. Yo sé que estás en el tribunal, así que no te preocupes si te vas a ir con cámara apagada, no hay problema. Sí, Ya, gracias, gracias. Un saludo a todos, gracias. Voy a estar aquí atento en todo caso. ya, voy a empezar a compartir pantalla. Cualquier cosa, si entra alguien, bueno, lo dejan entrar ahí nomás. Permítame compartir pantalla. Ya, y ahora vamos a la presentación. Aquí está. ¿Se ve? ¿Me Sí, confirma? perfecto. Ya, se ve perfecto. Listo. Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner aquí un efecto que aprendí, que me enseñaron ahí. Puntero láser, perfecto. Bueno amigos, como les dije, hoy día le agradezco mucho que hayan venido a compartir este lanzamiento de este nuevo libro, que es Manual Pymes Sociedades Profesionales, que es un anexo a lo que ya habíamos escrito en el año 2020, que era Manual Pymes Sociedades de Impuestos, porque traemos la gran novedad, que estas sociedades profesionales que estaban en desuso y ahora empezó a revivir, como sale ahí en la imagen, como el ave fénix. Vamos al tiro a la presentación. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue por qué tuvimos que analizar de nuevo estas sociedades? Fue por la nueva ley 21.420 que introdujo un cambio a los servicios. Esa ley, lamentablemente, hizo una serie de cambios y reestructuración a nivel legislativo. Vamos a ver las cosas más relevantes que pasaron. Por ejemplo, era una ley miscelánea que reduce o elimina las exenciones tributarias. Agregó un impuesto único al capital, el 10% del artículo 107 para la gente que hace inversiones, que es muy importante. Después eliminó la exención a los seguros de vida, que eso era una cosa brutal. Ahí está el tema de los seguros con ahorro, por si no lo recuerdan. Y eliminó la exención del DFL2 con un máximo de 2 viviendas por persona, que eso era muy importante porque había mucha gente que tenía muchas propiedades. Bueno, a partir del 2023 eso se eliminó. Ahora, ¿qué es lo que nos convoca hoy día? Nos convocó este tema que cambió el hecho grabado de los servicios. Y eso trajo una muy mala noticia a las pymes. ¿Por qué? Porque casi todos los profesionales, casi todos los que estamos aquí, trabajábamos con sociedades y estas sociedades prestaban servicios. Pero estos servicios ahora quedaron grabados con IVA. Y ese fue el gran cambio legislativo que ocurrió. Al principio, la legislación fue aprobada al principio del año 2022, la gente no se dio cuenta, pero a final del año 2022, este tema empezó a agarrar vuelo. Ahí se dieron cuenta los colegios profesionales, empezaron a alegar, por ejemplo, los veterinarios empezaron a alegar
y otros colegios profesionales también, de que les iba a afectar este cambio normativo, y no se dieron cuenta que iba a cambiar toda la gama de los servicios. ¿Por qué este tema era tan importante? Por una cosa muy sencilla, porque había que mantener la competitividad en cuanto al precio. Las pymes, obviamente, el precio es sumamente determinante, y hay un video ahí que hay en LinkedIn, en redes sociales, en que hay una persona que vende huevos a 100 y otra a 140, empieza a cambiar el precio hasta que otro absorbe y cambia. Bueno, eso es lo que nos pasa a las pymes. Hay que adaptarse y hay que sobrevivir. Entonces, este tema no es un tema menor, porque a partir del 1 de enero del 2023, por ejemplo, la sociedad que teníamos nosotros, que era Emprendepyme S.p.A., esa sociedad ya no puede facturar exento y tiene que facturar con IVA los servicios. Entonces, todos estos servicios que se prestan a través de estas sociedades estaban afectos a IVA, y por lo cual, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos que, o trasladábamos el precio al consumidor final, absorbíamos completamente el precio, o una cosa intermedia. Todas esas cosas se empezó a analizar a último minuto, como les digo, en diciembre, y se tomó una decisión. Por ejemplo, nosotros nos adaptamos y creamos una sociedad de profesionales con la cual quedamos exentos del IVA y mantuvimos el precio. Por ejemplo, ahí el precio de la sociedad de profesionales, el mismo servicio prestado por otra sociedad, que es una sociedad particular que permite esta nueva ley, el costo no se incrementó con el IVA. Este tema tampoco era tan menor que todas las Big Four anunciaron que se estaban convirtiendo en sociedades profesionales. Eso fue Price, fue Deloitte, KPMG, todas estas crearon una sociedad de profesionales. Por eso le digo, este tema no era un tema número. Y aquí viene la pregunta que va para todos ustedes. O sea, si las grandes empresas se cambiaron, ¿por qué las pymes no se van a cambiar? Hay muchas pymes que no se han cambiado aún, porque la verdad, hoy en día yo estuve viendo la estadística, solamente 9.000 empresas se han acogido a este sistema de sociedades profesionales, cuando en realidad el universo de sociedades profesionales son más o menos entre 100.000 y 120.000. Eso es lo que estima el Servicio de Impuesto Interno. Permítame hacerle una pequeña breve historia de la evolución societaria. Bueno, en la antigüedad, acuérdense que todo, en la época antes de Roma y Roma, todos los efectos de lo que uno hacía estaban radicados en la persona, porque no había una separación patrimonial, y por lo cual uno arraigaba todo su patrimonio. Pero eso fue cambiando con el tiempo, con las sociedades. Cuando aparecieron las sociedades, habían sociedades colectivas, en comandita, donde ya hubo una separación más comercial, para llegar al siglo XX, que es lo que nos interesa a nosotros, que el siglo XX, en Chile se crearon las famosas sociedades de responsabilidad limitada en 1923, luego la sociedad anónima en 1981. Y entre medio estaba esta sociedad sui generis muy especial, que es la sociedad de profesionales, que se creó en 1964, que ahí esa sociedad de profesionales permitía a los profesionales actuar como una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad colectiva civil. Pero tengan presente que en el siglo XXI aparecieron las sociedades unipersonales, la IRL, la S.p.A. Y todas estas sociedades digitales y empresas un día que uno las puede crear a través de este sistema, que es el sistema alternativo al sistema tradicional. Tengan presente esto del siglo XXI porque lo voy a comparar después con el siglo XX. Esta ley trajo, obviamente, un revivir de las sociedades de profesionales. Como el Fénix, que fue el símbolo que ocupamos nosotros para el libro. ¿Por qué? Porque esas sociedades estaban en desuso. Las sociedades profesionales ya no la estaban ocupando. Yo me acuerdo que conversé con mi papá, incluso lo hablamos. Él me comentaba que esas sociedades se hacían mucho en la época de los 80, los 90, yo diría hasta el 2000. Pero del 2000 para adelante dejaron de ocuparse casi completamente y solo empezaron a ocuparse de las sociedades ya unipersonales. Sobre todo la S.p.A., cuando ya estaba la S.p.A. ya en boga, y ahí todo el mundo empezó a hacer S.p.A. Son las más usadas en Chile. Son del 60 a 70% de las sociedades que se crean todos los meses. Bueno, esta ley dejó esta exención subjetiva a las sociedades profesionales, por eso la sociedad profesionales volvió a surgir, pero esta sociedad profesionales tiene que ser una sociedad de personas, y empezó a ocupar la cáscara de la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad de profesionales tiene una característica muy particular que tienen que recordar, que está tratado en detalle en el libro, que en el fondo está definida por el fin o el objeto social. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Prestar servicios profesionales. Es muy relevante eso, que presten servicios profesionales, porque de ahí viene casi toda la jurisprudencia administrativa que existe hoy en día. ¿Qué dice el Servicio de Impuesto Interno respecto a la sociedad profesional? Bueno, vamos a ver la parte más relevante. Primero dice que la sociedad de personas, y se va al Código Tributario. Ahí mi amigo Marco Antonio
sabe que hay que regirse obviamente por la norma del Código Tributario. Todos los funcionarios están obligados a regirse por ello, por lo cual a ellos sí les aplica esto. Y para ello, la sociedad de personas son cualquier clase o denominación, excluyendo la anónima y la SPA. Pero esa nomenclatura, lamentablemente, tiene un pequeño efecto, que requiere 2 o más socios. Así que tengan presente el tema de la sociedad de personas, que es un concepto clásico. De objeto exclusivo, deben prestar por intermediario los socios asociados con la colaboración de dependientes o coadyuvantes que presten servicio personal. O sea, uno puede tener empleados debajo de estas sociedades personales, pero que son coadyuvantes al servicio principal. Después vienen todos los socios de ejercer su profesión para la sociedad, eso también es un tema muy relevante que lo trato en el libro, y las profesiones tienen que ser idénticas, similares, afines y complementarias. Ese es un tema muy entretenido que lo analicé en un capítulo muy especial que se llama el compliance, donde hay casos, por ejemplo, en que aparece una persona que hace un diplomado de derecho tributario y que se le permite como complementario a una persona de otra rama. Por ejemplo, era un agrónomo, si no me equivoco, con un contador que pudieron hacer profesionales para prestar servicios tributarios. Pero el agrónomo tenía solamente un diplomado. Así que vean esos casos que son muy entretenidos, les va a servir para resolver sus dudas, donde se amplía un poco el concepto de qué se entiende por sociedad profesional. La reforma, les voy a comentar que, como ustedes ya saben, la reforma fue rechazada este año, eso es verdad, pero el año pasado ya se venían varias cosas dentro de la reforma que hablaban de las sociedades profesionales que la gente no se dio cuenta, pero decía lo siguiente, que estaban conformados por personas naturales que trabajan efectivamente en la sociedad, y en particular no quería socios capitalistas. Lo que estaba diciendo es que dejaba afuera todos los tipos de sociedades de capital, la SA y la SPA, con lo cual el concepto ya lo estaba restringiendo automáticamente a solamente sociedades de personas. Mantenía el tema de prestar servicios o asesorías personales y traía una norma relación de que no permitía que más del 10% de los ingresos brutos provinieran de ingresos pasivos de otro tipo de cosas, o sea, que no fuera rentista. Es una norma de relación que iba a aparecer. ¿Por qué les comento esto? Que también está tratado en el libro, porque ya empezaron nuevamente a negociarse otra vez una próxima reforma, probablemente para el 2025, y en esa reforma lo más probable es que vuelvan a tocar el tema de las sociedades profesionales, que nos puede afectar a todos los que trabajamos en este medio. ¿Cuáles son los problemas detectados que vimos con esta ley? Primero, esto es una cosa antigua, también se lo conté a mi padre, el famoso testaferro, el afecto societario, porque van a empezar a aparecer estas sociedades con 99-1, porque como requerimos 2 socios para hacer una sociedad, el problema va a ser que yo necesito un socio. Por ejemplo, en mi caso yo lo hice con Juan Pablo, que no tiene el 1%, tiene más del 1%, pero si no hubiera estado Juan Pablo, o yo no tengo un familiar que quiera hacer conmigo una sociedad de profesionales, empieza uno a recurrir a terceros. Entonces a un tercer extraño uno no lo deja entrar, menos una sociedad de personas. Y ahí la gente antiguamente hacía estas sociedades con 99-1 solamente para cumplir el requisito de tener 2 o más socios. Como se dan cuenta, eso era negativo. Por último, la interpretación administrativa del Servicio de Impuesto Interno, hay que decir que no acepta las IRL y tampoco acepta la SPA. Y esas 2 sociedades son las más usadas en Chile, son casi el 80% de las sociedades que se hacen en Chile todos los días, porque todos los profesionales en el siglo XXI limitamos nuestra responsabilidad para prestar los servicios justamente a través de estas sociedades unipersonales, tema que está también tratado en el libro. Tienen que darse cuenta que no todo tipo societario servirá para ser una sociedad profesional. Y aquí hay un tema doctrinario que yo lo abordé, y aquí mi amigo Marco Antonio me pidió incluso que citara, lo cité incluso su libro y otro libro más, vi varias cosas doctrinarias que les va a servir para entender que el concepto que estamos nosotros adoptando en sociedad profesional actualmente es un concepto del siglo XX, es un concepto antiguo en que eran 2 o más socios, un concepto que venía de la teoría contractualista de Andrés Bello, que incluso lo presenté en las cuartas jornadas de derecho tributario, pero ese concepto es un concepto que el derecho societario ya lo está evolucionado en el siglo XXI, y el cual ya no se necesitan 2 o más socios para crear una sociedad. Y por eso nacieron las sociedades personales, que son las más usadas para que los profesionales trabajen. Y eso tiene grandes efectos tributarios, lo vamos a ver más adelante. Vamos un poquito a las conclusiones para que ustedes entiendan que la gran gracia de las sociedades profesionales. Primero, no pagan IVA o VAT. Y esa es la gran gracia que ustedes, ¿por qué tienen que hacer sociedad profesional? Y por lo cual ustedes, sobre todo mis amigos computadores, tienen que recomendarle a sus clientes
En el libro incluso sale un formato de sociedad profesional al final, que ustedes lo pueden hacer automáticamente. Tiene los elementos esenciales, no tiene todos los elementos, porque recuerden que las sociedades tienen elementos esenciales de naturaleza y accidentales. Entonces, en el libro por lo menos le damos las herramientas para que ustedes creen esta sociedad profesional. Esta sociedad profesional no va a pagar IVA, y eso es muy práctico, porque hoy en día, ahora en marzo y abril, todas las personas se dan cuenta que no podían facturar exento y empezaron a facturar afecto. Tengan presente que todos los derechos de las sociedades profesionales son derechos personalísimos y son intransferibles, lo cual es bueno porque permite tener bien amarrada la sociedad, pero lo malo es que le quita el dinamismo de las sociedades por acciones, de poder incorporar gente o dejar que gente avance. El derecho a opción, esta es una cosa muy entretenida que yo personalmente antiguamente lo había estudiado y ahora lo vamos a volver a utilizar, que es el derecho que las sociedades profesionales pueden optar a la segunda categoría, pero también se puede ir a la primera categoría. Personalmente, en la primera categoría, probablemente donde nos vamos a ir varios, y me incluyo, vamos a ocupar los regímenes PYME. Entonces, esa es la gran gracia, que se conecta con el primer libro que hice yo en el 2020, donde está tratado todos los regímenes PYME, que eso va a seguir inalterado hasta el 2025, por lo menos. Tengan presente que el Servicio de Impuesto Interno solo acepta dos sociedades: la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades colectivas. Nada más, no acepta otro tipo societario para la sociedad de profesionales. Pero nosotros creemos que eso es discutible, porque la interpretación administrativa solamente obliga a los funcionarios, no obliga a los colegas abogados, no obliga a los contadores, tampoco obliga a los jueces, los cuales pueden impetrar, por ejemplo, que una sociedad unipersonal sí sea una sociedad profesional, cosa que veremos de aquí en un par de meses más. Espero que ya aparezca algún fallo o algún intento de tratar de crear una sociedad unipersonal y que sea sociedad profesional. Por ejemplo, una IRL que perfectamente cumple todos los requisitos, la CPA es más discutible, pero con restricciones se podría también llegar. Quiero señalarles que también dentro del libro ya hago mi posición doctrinaria, en la cual yo digo, hay que modernizar el concepto societario, hay que adaptarlo al siglo XXI, y hay que aceptar las sociedades unipersonales, sobre todo, ¿por qué? Porque esas sociedades son las que más se usan, por lo cual evitamos los testaferros y evitamos la informalidad, porque si no la gente, entre facturar con IVA, recuérdense que mucha gente evita el IVA, no factura. Entonces, al no facturar, no contribuye a la sociedad, no contribuye al Estado, y el no facturar tampoco no aporta impuestos. Entonces, al final, lo que nos interesa a nosotros es evadir la informalidad y hacer que más personas estén formales. Eso es el objetivo incluso de todos los gobiernos. Yo creo que se necesita que se actualice el Código de Comercio, y la verdad, esa es una posición doctrinaria que la he planteado en LinkedIn y la sigo en las comunidades que estoy también, y hay que cambiar el concepto interpretativo que tiene el Servicio de Impuesto Interno, que es un concepto anacrónico, antiguo, añejo, del año del siglo XX, a un siglo XXI, en el cual tiene que ser más moderno, ágil, y que permita las sociedades unipersonales. Yo he concluido que las sociedades profesionales, a través de la sociedad responsable limitada, que va a tener para largo, que cumplieron de hecho 100 años, en marzo creo que cumplieron 100 años, va a tener larga vida, va a continuar desarrollándose y van a ser de las más usadas por las pymes. En Chile hay 3 sociedades o 4 sociedades que son las que más se ocupan. Primero están las SPA, recuerden eso. En segundo lugar están las IRL. En tercer lugar está la sociedad responsable limitada. Y en cuarto lugar vienen otros tipos societarios. ¿Ah? Y hay 2 maneras de hacer este tipo societario, que lo trato también en el libro: el sistema tradicional y el sistema de empresa de un día, que tiene algunas variantes que tienen que tener presentes. Bueno, amigo y amiga, esa es la presentación. Le agradezco mucho que hayan venido. Quise hacer algo corto, sencillo, introducirle un poco las cosas que tratamos en el libro. Hay muchos más temas que están tratados. Aquí tienen los datos para que ustedes los puedan adquirir. Ahí tiene un QR que creo, si los escanean directamente con el celular, les va a aparecer, les va a llegar un link donde van a poder contactarnos. Me escriben por favor directamente a info@pymes.cl, donde nos pueden solicitar. El libro lo pusimos al precio más barato que pudimos, ahí conversamos con el ingeniero Juan Pablo, y llegamos al precio del valor de lanzamiento, que esperemos que dure 1 o 2 semanas, de 28.000 pesos de tapa blanda, el único formato que por ahora tenemos, y espero que nos apoyen, acá sin resellers, sin revendedores directos, y con eso lograremos seguir escribiendo, que es un poco el objetivo de este tema. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Muchas gracias. Muy agradecido que hayan venido.
Y ahora vamos a ver preguntas, porque probablemente a ver si hay algunas preguntas. Gracias. Ahí está. Ah, Marco Antonio, Gracias. esto va para tu alumno. Este libro va a ser un complemento del libro anterior. ¿Por qué? Porque el libro anterior tratábamos dos tipos societarios fuertemente, que eran las sociedades por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada. Pero en este nuevo libro tratamos otros tipos societarios. De hecho, tratamos la sociedad de profesional en particular, que es un tipo sui generis especial, creado por la ley tributaria, pero además agregamos las sociedades colectivas civiles, las sociedades comanditas, y creo que tratamos otra más en el anexo, que fue todo eso a propósito de este libro. Entonces, no es una monografía específicamente de las sociedades profesionales, sino es un tema más societario amplio que ataca el otro espectro que faltaba del derecho societario. Así que va a ser un complemento para todos ustedes. Y lo otro que acordamos es que si usted adquirió o va a adquirir este libro, Manual PYME Sociedades Profesionales, y no tiene el libro anterior, le vamos a dar un descuento especial de 5.000 o 7.000 pesos según el formato que usted elija, del libro Manual PYME Sociedades e Impuestos, para que usted tenga ya su colección de estos libros que yo creo que le va a ser de utilidad práctica para poder trabajar y desarrollar su ambiente profesional y sobre todo prestar asesorías a sus clientes, porque esto está no solamente enfocado para los estudiantes, también está enfocado para los profesionales que prestan asesoría y para los que trabajamos en la parte tributaria directamente. ¿Alguna pregunta, Juan? Luis, mira, hola Luis, ¿me permite por favor? Dale nomás. Sí, oye, sí, bueno, comparto ahí tu idea sobre algunas modernizaciones legislativas, pero hay que hacerse antes también una pregunta. Es, ¿dónde está regulado esto de las sociedades profesionales? Hasta el minuto, por lo menos en el sistema TTA, no sé si hayan entrado algún tipo de reclamación por vulneración de derechos, no lo sé. Pero es posible que si alguien se siente amagado por esa circular que determina ciertas condiciones y requisitos de las sociedades profesionales y quiere impugnarla, quizás puede hacerlo a través de un recurso de protección o una vulneración de derechos del artículo 155 del Código Tributario. Es decir, hay ahí un espacio de discusión en cuanto a la fuente normativa, ¿ya?, que regula esto y establece estas limitaciones. Entonces va a ser ahí interesante qué va a pasar más adelante con las sociedades que se han transformado en sociedades de profesionales o se constituyeron como sociedades profesionales con esa proporción 90-10, 95-1, es decir, 99.1, 99-1. esa va a ser. Claro, Se te va a llegar eso, estoy yo seguro. no le veo ilicitud, porque es parte de la libertad contractual que tienen los particulares, ¿ya? Pero es un tema que está, como dicen los periodistas, en desarrollo. Oye, Bueno, yo bueno, te agradezco esa pregunta porque la verdad, un capítulo entero del libro está tratado justamente el origen de las sociedades profesionales, la parte histórica, y ahí me acordé con cita, maestro, porque esta vez lo hice con cita porque me retaste con el primer libro porque no le puse cita. Eh, Hice el desarrollo de la historia de la ley, de cómo partió, que grababa primeramente solamente segunda categoría y luego se llegó a cosas de primera categoría. Y yo creo que la interpretación administrativa está enfocada solamente en un tema antiguo, pero no nos obliga a que los colegas te podamos reclamar a un tribunal tributario, por ejemplo, que una sociedad unipersonal, como dice, con vulneración de derechos, sea una sociedad personal. Lo que pasa es que todavía la gente no se atreve a hacerlo, yo creo, y yo espero incluso, y aquí me tiro como experimento, de plantear el tema en los tribunales, porque yo creo que los tribunales administrativos tributarios, sobre todo los TTA, pueden crear jurisprudencia y pueden modernizar el concepto societario. Ese es uno de los planteamientos que hago en esta tesis. Así que ahí espero, Marco Antonio, que te llegue algún juicio. Me avisas. sí, ahí los Ahí está haciendo una usuarios pregunta y práctica. Bueno, estos son cambios importantes. normativos, para que ustedes sepan, una de las cosas que también señalamos en el libro es que esto partió el año pasado, pero todos los efectos partieron a partir del 1 de enero del 2023. O sea, llegamos de vacaciones y todos ya estábamos con estos efectos cambiados. Entonces, la gente ahí se dio cuenta que no podía facturar con IVA. Y de hecho, todavía hay gente que está cometiendo el error, que está facturando
exento cuando probablemente deba facturar afecto con IVA y no lo sabe. Ese tema se van a dar cuenta ¿cuándo? Se van a dar cuenta el próximo año en la operación renta. Y lo mismo a inversa, algunos que probablemente creían que estaban afectos y quizás estaban exentos. Todos esos efectos lo van a ver el próximo año, no se van a dar cuenta hasta el próximo año cuando empiezan a llegar fiscalizaciones o citaciones o alguna observación, porque no les van a observar los formularios 29, pero sí le van a llegar algunos requerimientos. Ya a algunos le aparece cuando entran al portal de servicios penitenciarios, ojo con el tema del cambio de los servicios. En el libro está tratada la resolución, la circular 50, que es lo moderno, y también está tratada la resolución 112, que es la que permite el procedimiento extraordinario para poder acogerse a las sociedades profesionales, que eso dura hasta este mes, o sea, perdón, 30 días más, hasta el junio. Ese es el último plazo para acogerse al procedimiento extraordinario, entonces hay que aprovecharlo. Así que ahí mis amigos contadores tienen que estar muy atentos porque queda un mes para poder aprovechar un poco estas franquicias que están presentes. Y los que no han hecho sociedades profesionales, bueno, les recomiendo que hagan una, esa es la conclusión. O sea, y eso va para todos mis colegas. Yo sé que, y aquí acaba de decirlo Marco Antonio, dijo que él acepta, por ejemplo, el 99,1%, entonces por lo cual podrían ustedes crear una sociedad con 99,1%. Si el tema es un tema que se lo pueden discutir, porque pueden decir que este otro socio ¿qué está haciendo? Quizás no hace nada. Pero si hace aunque sea un 1% real, bueno, no hay discusión. Necesitan sí o sí 2 o más socios. Actualmente no lo pueden hacer, a menos que quieran plantear el problema en un tribunal tributario. Gracias, amigos. Me veo gente ahí de España, mis colegas ahí, Felipe Caram, gracias por venir también, Rodrigo, muchas gracias por su saludo, muy amable. Manos, ahí está mi hermano, bueno, como siempre yo los libros que escribo se los dedico a mi padre también y a mi familia, así que mi padre ahí que el contador, y tenemos a la futura contadora ahí, a la Esperanza que está con fichón, así que vamos a tener contador auditor que ya está ahí, la próxima salida de la familia, padre. Así que vamos a continuar ahí el giro. No les quito más tiempo, amigos, ya saben dónde contactarme, cualquier cosa, por favor, nos escriben directamente o nos mandan un WhatsApp. Muchas gracias por haber venido, si quieren prender sus cámaras para sacar una foto y nos vamos. Gracias, Luis. Gracias por venir, muy amable. Ahí estamos, eso. Gracias a mi amigo Iquidoca ahí por apoyar también. Enrique. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos en la clase, así que ahora voy a descansar ya. Logramos al fin hacer el lanzamiento, que es lo más difícil. Chao, amigos. Cuídense. Chao, suerte, éxito.